Listo, entonces buenos días a todos. Les agradezco la presencia hoy aquí para la presentación de este trabajo, que es mi tesis dentro de la Maestría de Ciencia, Tecnología e Innovación, titulado Evaluando las evaluaciones, el caso de la percepción pública de la ciencia en Colombia, el cual desarrollé bajo la dirección del profesor Sergio Emiliosi. En primer lugar, quisiera decir que este trabajo surge por el interés de revisar el tema de la medición y la evaluación en el área de la ciencia. Precisamente muchos de los ejercicios de medición remiten a la construcción de indicadores y aplicación de encuestas. Esto motiva el desarrollo de este trabajo, que es una aproximación a la revisión de la tercera encuesta de percepción pública de la ciencia en Colombia, a la luz de las listas de chequeo usadas en los ejercicios de metaevaluación. Algunos conceptos trabajados en este proyecto fueron los de evaluación de la ciencia, la cual se entiende como el conjunto de procedimientos encaminados a determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos en un proyecto de investigación o también la efectividad y eficiencia en la ejecución de programas y políticas. Esta evaluación depende de los objetos de medición, incluye estrategias como encuestas, modelos econométricos, ejercicios bibliométricos, evaluación por pares, entre otros. Otro concepto que se revisó es el de metaevaluación, que fue un concepto introducido por Scriven, el cual en términos generales hace referencia a la evaluación de la evaluación. La metaevaluación revisa el grado en que la evaluación se adhiere a unos requerimientos de una evaluación robusta y cumple con unos estándares en términos de calidad y el valor de la evaluación objetiva. Finalmente, otros conceptos revisados fueron los de apropiación y comprensión pública de la ciencia. Sobre estos cabe decir que son conceptos que a veces se traslapan y que son asumidos como similares. Sin embargo, sí se ha intentado hacer alguna diferenciación. En cuanto a la apropiación, aquí se toma el concepto que se formula en los documentos de política acá en Colombia, y donde se define como la necesidad de que el conocimiento producido responda a las necesidades del medio, que los actores involucrados se interesen por conocerlo, por validar ese conocimiento y por usarlo. La comprensión de la ciencia, por otra parte, según Bauer, en el 2009, anota que esta incluye acciones de alfabetización científica y que ha evolucionado hasta el tema de las actitudes hacia la ciencia. Aquí cabe mencionar lo que anota Cortázar en el 2010, quien plantea que hay dos modelos de comprensión pública. Uno que es el de déficit cognitivo, el cual anota que la falta de conocimiento genera una actitud negativa y poco interés hacia la ciencia. Por ello, la importancia de que ese público lego sea alfabetizado por parte de los expertos. En contraposición está el modelo etnográfico contextual, que plantea que se requiere de un abordaje metodológico que posibilite dar cuenta de las interacciones entre los diferentes actores que participan en el proceso de producción de conocimiento y que se tengan en cuenta los contextos particulares. Así, ya nota que se deben tener en cuenta otras estrategias de abordar estas problemáticas, como lo son los grupos focales, la observación participante, entre otros. Técnicas cualitativas que ayudan a mejorar la revisión de estos temas. Brevemente, sobre la política de apropiación social de la ciencia, se pueden mencionar hitos importantes, como lo es en el 2005, donde se formula la política de ciencia, tecnología e innovación, y se introduce el concepto de apropiación social de la ciencia. En el 2010, donde se formula una estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y la tecnología, y en el 2020, donde se formulan unos nuevos lineamientos sobre política nacional de apropiación social del conocimiento. Colciencias pasa a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo que era una unidad de trabajo en apropiación social de la ciencia se convierte en un viceministerio. Ese trabajo tuvo como pregunta de investigación cómo se miden las percepciones hacia la ciencia en la tercera encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología en Colombia. El objetivo general, hacer la revisión de la tercera encuesta a la luz de los principios propuestos por Stuflevean y colaboradores en el 2005. Y como objetivos específicos, describir las metodologías aplicadas a la evaluación de las percepciones hacia la ciencia, mostrar los marcos conceptuales desde los que se está abordando la evaluación, analizar los procedimientos y técnicas de análisis aplicados en la encuesta y establecer fortalezas y debilidades del trabajo.
La hipótesis de trabajo fue de que la tercera encuesta de percepción pública de la ciencia cumple con los criterios de objetividad, pertinencia, calidad en los datos, credibilidad, validez y legitimidad con los públicos. Sus procedimientos fueron llevados a cabo de manera sistemática y responde a las necesidades de información en el área de comunicación de la ciencia. Perdón. El tipo de estudio, este es un trabajo de corte descriptivo, ya que busca mostrar las características de la medición de las percepciones hacia la ciencia a partir de la revisión de los resultados de la tercera encuesta. La unidad de análisis fueron los resultados publicados, los resultados de la encuesta publicados en el libro Percepciones de las Ciencias y las Tecnologías en Colombia, resultados de la tercera encuesta nacional de percepciones públicas de la ciencia y la tecnología de Daza Caicedo y Lozano Borda en el 2014. Los instrumentos utilizados fueron básicamente dos listas de chequeo de Stuflevean y colaboradores, una que valida los principios rectores y que tuvo en cuenta básicamente 5 principios, que son investigación sistemática, competencia, integridad y honestidad, responsabilidad para apoyo general y público y respeto por la gente. Y la lista de metaevaluación que tiene en cuenta 4 principios, que son utilidad, factibilidad, idoneidad y precisión, que también es de Stuflevean. Se utilizó también una entrevista semiestructurada a investigadores de Colciencias y a una de las autoras de la encuesta para complementar la información. Como resultados de este trabajo, de la lista de verificación de principios rectores, de las listas de chequeo que acabamos de ver, entonces, a modo de ejemplo, tenemos aquí, digamos, como unos formularios donde se revisa la información de cada uno de los principios. Dentro de cada uno hay una serie de reactivos o formulaciones y al respecto hay que hacer una valoración marcándolos teniendo en cuenta las siguientes convenciones. Si el aspecto se cumple, se marca un más; si no se cumple, un menos; si no hay información suficiente para valorarlo, un signo de pregunta; o si no es aplicable, un NA. Igual los autores anotan que no necesariamente todos los principios aplican para todas las evaluaciones que se revisan. Así se va revisando uno a uno, se anota la fuente de donde se tomó la información y se hace una justificación de por qué se hizo esa valoración. Luego se hace una calificación a la luz de, digamos, de las puntuaciones asignadas o de las convenciones asignadas. Se hace una ponderación y dentro de cada uno de los principios se obtiene un puntaje y una denominación de calidad que va de malo a excelente. Siendo malo, pues si no se cumplen ninguno de los aspectos valorados, o excelente si se cumple la mayoría de los principios valorados, y dentro de cada uno de esos principios se tiene una puntuación. Con esto se tiene la tabla que observamos aquí, donde se puede ver que la mayoría de los aspectos valorados se cumplieron en términos de bueno o excelente. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento o el trabajo revisado, que fue objeto de este trabajo, cumple en la mayoría de los casos con los principios de investigación sistemática, competencia, integridad, honestidad, respeto por la gente. Y a nivel de la evaluación total también se obtuvo una valoración de bueno. Como les decía, se hace una justificación de por qué se obtuvo esa puntuación. Obviamente los resultados pues son mucho más amplios, pero pues por cuestiones de tiempo, aquí se presenta un resumen de cada uno de los principios de por qué se obtuvo esa puntuación. Así, en el principio de investigación sistemática, que pretende medir si se cumplen con los requerimientos metodológicos de un trabajo de medición y evaluación, la puntuación obtenida es de 80, que como vimos antes estaba en un rango de excelente. ¿Y por qué se da esa puntuación? Porque el estudio cuenta a nivel metodológico con los elementos básicos de una investigación sistemática, se exponen las técnicas de recolección de información, el tipo de muestreo utilizado y los análisis utilizados. Se incluyen técnicas cualitativas como observación y grupos focales, y tuvo la participación de varios entes expertos en la revisión y la construcción de la encuesta. El principio de competencia, que hace referencia a qué tan formados están los investigadores y la experiencia que tienen en el área. Aquí se puede decir que los autores tienen una formación y experticia en diferentes áreas afines a la temática, han trabajado en temas de construcción de indicadores, apropiación de la ciencia y
tienen experiencia en trabajos anteriores sobre el tema. Sobre el principio de integridad y honestidad, cabe decir que se conformó un comité con varias personas, entre ellos delegados de Colciencias, para la revisión y aprobación de la encuesta, así como de otros aspectos del desarrollo. Se deja de presente las limitaciones de este tipo de estudios y como lo anota una de las entrevistadas, se hicieron muchos esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados. Los resultados son de libre acceso para aquellas personas interesadas en el tema de comunicación y percepción pública de la ciencia. El principio de respeto por la gente, que hace alusión a tener en cuenta condiciones de género, orientación sexual, contextos particulares. Sobre cabe decir que la encuesta, estamos en el respeto por la gente, ¿cierto? La encuesta se aplicó en 11 ciudades del país. En aras de lograr una mayor cobertura, se tuvo en cuenta participantes de todos los estratos socioeconómicos, con variables como etnia, religión, género. Como debilidad, las autoras anotan que hubo falta de un consentimiento informado por la cantidad de personas encuestadas y que hubo bajo retorno de los resultados a las comunidades particulares. Me devuelvo, me faltó el principio de integridad y honestidad, el cual, para ese se cabe decir que se conformó un comité con varias personas, entre ellas Colciencias. Bueno, creo que eso ya lo habíamos revisado. Finalmente, el principio de responsabilidad y bienestar general. Aquí cabe decir que los resultados del estudio dan cuenta de los objetivos propuestos. Su análisis se hace a la luz de las variables contempladas. Estos fueron dados a conocer a través de un libro publicado por el Observatorio de Ciencia y Tecnología en el 2014, como también se publicaron reportes por cada una de las ciudades. Esos son de libre acceso y han servido de insumo para la construcción de otros indicadores e índices sobre percepción de la ciencia. En cuanto a la otra lista de chequeo, que es de la lista de chequeo de metaevaluaciones, que mide 4 principios, a modo de ejemplo, aquí está uno de los aspectos valorados. Este instrumento tiene 30 estándares, como lo llaman los autores, y dentro de cada uno se miden una serie de aspectos y cómo se hace la valoración. Hay una serie de afirmaciones, las cuales deben valorarse si se cumplen o no para el aspecto que se está evaluando. Y se asigna una puntuación o una valoración que va de malo a excelente, dependiendo si se cumplen o no todos los aspectos. Y se obtiene una puntuación al final, la cual se pondera y se da un porcentaje de cumplimiento. En esa medida se encuentra que para el principio de utilidad hubo un 75% de cumplimiento, para factibilidad un 66.7%, idoneidad 75% y precisión un 58.3%. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos el trabajo revisado cumplió con los principios valorados, aunque hubo obviamente aspectos que no se cumplieron, ya sea porque no se tuvo acceso a los documentos o porque realmente el trabajo no cumplía, como lo miramos anteriormente, temas, por ejemplo, de el consentimiento informado y algunas limitaciones que tuvo el estudio. Hasta aquí los resultados de las listas de chequeo. Como lo digo, son mucho más amplios, pero pues por cuestiones de tiempo se presenta un resumen. Y aquí se presenta ya una revisión de otros aspectos a la luz de las observaciones de los evaluadores. En cuanto a la política, aquí cabe mencionar 3 aspectos, 3 hitos importantes o 3 momentos importantes. Uno en el 2005, donde se formula la política de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, y es donde se introduce el concepto de apropiación, cuyo objetivo es convocar y movilizar a las personas pues, que trabajan en el tema de ciencia, tecnología e innovación, incluyendo a la sociedad colombiana, y donde se formula que debe haber participación activa en todos los procesos de apropiación social de la ciencia y la tecnología como una estrategia de futuro. Aunque se plantea la importancia de los públicos, la producción de conocimiento está delegada a los científicos. Los ciudadanos, a través de mecanismos de divulgación y comunicación, están llamados a enterarse de tales conocimientos. Las estrategias de medición y evaluación están contempladas en las líneas de acción, principalmente en la realización y construcción de indicadores y realización de encuestas. En el 2010 se formula la Estrategia de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde ya se hace una definición del concepto en sí,
pero igual se sigue conservando el tema de la comunicación y divulgación de la ciencia. Finalmente, en el 2020 se plantean unos lineamientos para una política de apropiación social del conocimiento y en esta propuesta de política actual se plantea tener en cuenta los diferentes saberes y las formas de producción de conocimiento, así como los contextos locales. Sin embargo, se mantienen estrategias como la formación de habilidades y competencias científicas, así como la promoción de vocaciones científicas. La apropiación aquí ya es vista como un objeto de aprendizaje, de investigación y de gestión. De igual manera, se plantea como instrumentos de seguimiento la construcción de indicadores, incluyendo también la sistematización de experiencias, las metodologías de vinculación y la participación de múltiples actores. Esta es muy reciente, entonces habrá que revisar a futuro qué acciones y si realmente pues, hay cambios en el tema de la apropiación. Sobre la encuesta comparada con encuestas anteriores, en el 94 se realizó una primera encuesta sobre el tema con muy pocas preguntas y donde el aspecto principal que se revisó fue el de actitudes y valoración. En el 2004 se realiza una nueva encuesta, el número de preguntas incrementa, sin embargo, pues es también porque se hace una diferenciación de algunos segmentos evaluados, como fueron los docentes, universitarios y de educación básica y media, y los empresarios, donde se trabajan temas de conocimiento sobre ciencia, formación, capacitación y enseñanza de la ciencia. Y en el 2012 es la encuesta que se revisó en este trabajo, que es la tercera. Aquí hay un aspecto y es que en la anterior se había revisado básicamente, o las preguntas habían sido categorizadas en dos aspectos, que eran percepción general sobre la ciencia y percepción y conocimiento sobre ciencia y tecnología en Colombia. Y en la del 2012 lo que se hace es esas preguntas, agruparlas en otras categorías, incluyendo también pues otras preguntas como es intereses y medios de información, actitudes y valoración, apropiación social de la ciencia y la tecnología, participación ciudadana y política. Aquí cabe decir que se mantienen algunos de los aspectos revisados. El tipo de pregunta también se mantiene, preguntas tipo Likert, abiertas, dicotómicas, pero se ajusta la redacción de las preguntas y las opciones de respuesta son mucho más amplias. Otro aspecto revisado fue las áreas que mide la encuesta. Entonces, así se puede decir que la encuesta por parte de los autores se plantea como una manera de evaluar y hacer seguimiento a planes y programas de divulgación de la ciencia. Así, aunque las autoras reconocen que ese tipo de estudios tienen falencias y que no se puede decir que hay una única concepción de ciencia y tecnología, sin embargo, en la aplicación y análisis se vuelve a posturas tradicionales. Así, luego de exponer las críticas a este tipo de estudios, se concluye que esta encuesta ha servido de lenguaje común y para plantear problemáticas y agendas en torno a la relación entre ciencia, tecnología y contextos sociales. Para este caso, si bien es cierto que metodológicamente la encuesta responde a las características de este tipo de estudios, se incluyen otras categorías y el diseño muestral es mucho más robusto, continúa sin embargo con las falencias propias de los estudios por encuestas, en la medida que los públicos juegan en la mayoría de los casos un papel pasivo como receptores y no como sujetos determinadores en las acciones de producción de conocimiento o de toma de decisiones en aspectos que les afectan. Para el caso de la categoría Interés e Información, los ciudadanos son cuestionados sobre qué tan informados están sobre temas de ciencia y tecnología y los medios que usan para informarse. Así, estos últimos, los medios, son los que definen el conocimiento, los que difunden, el conocimiento producido por los científicos y los públicos están llamados a estar enterados de tales conocimientos. Se pretende medir las representaciones, pero realmente se mide el grado de información que poseen sobre estos temas. En su mayoría remiten a áreas de salud, nutrición y medio ambiente. En cuanto a la medición de las actitudes, se abordan varios aspectos sobre creencias, opiniones y conocimientos sobre temas de ciencia y tecnología, pero no se ahonda en todas las dimensiones de la actitud para tener una verdadera medición de la misma.
El papel de los públicos es básicamente estar enterados de ciertos temas y de ese modo opinar sobre ellos, así no sean temas cercanos a su entorno. De la misma manera, para la apropiación social de la ciencia y la tecnología, si bien es cierto que se cuestiona sobre el comportamiento respecto a temas de salud y bienestar, se sigue indagando sobre la asistencia a eventos, a centros interactivos, museos y otras actividades que remiten a un papel de públicos como receptores de conocimiento, conocimiento divulgado por dichos centros, más que de apropiación propiamente dicha, se está indagando sobre conocimientos. Perdón. La participación ciudadana remite a la necesidad de que las personas en sus contextos y regiones puedan decidir sobre proyectos y acciones que los afectan. Sin embargo, las técnicas utilizadas son preguntas de casos hipotéticos, no situaciones vividas por ellos, y su rol es estar enterados sobre los riesgos y beneficios de la ciencia para, en consecuencia, emitir una opinión sobre lo que harían al respecto. Se concluye que su nivel de participación pareciera estar mediado por su nivel de educación y lo que remite a una concepción de públicos legos que no están en capacidad de participar. Finalmente, las preguntas sobre política miden el grado de conocimiento y reconocimiento de las actividades de ciencia en el país, así como de las instituciones gestoras y reguladoras de la ciencia. El papel de los ciudadanos es estar enterados de las acciones de instituciones que son vistas como lejanas y que en muchas ocasiones ni siquiera se reconoce de su existencia. De hecho, en las conclusiones se plantea que hay lejanía entre los ciudadanos y la ciencia, ya que los primeros no conocen el sector, tienen poca información o por sus bajos niveles educativos. A modo de conclusión, se puede decir que a nivel metodológico, se encuentra que este trabajo se adhiere en gran medida a los principios guía y a los estándares propuestos, que es lo que se busca determinar cuando se realiza un trabajo de metaevaluación. De acuerdo con los resultados encontrados, se observa que el estudio cumple con los criterios de una investigación sistemática, llevada a cabo siguiendo unos lineamientos metodológicos propios de los estudios por encuesta, complementados con estrategias de tipo cualitativo. Los resultados sirven de insumo para otros estudios de este corte a nivel nacional, como también de antecedente junto con otros estudios en la construcción de índices e indicadores, como por ejemplo los indicadores de percepción pública de la ciencia y la tecnología en el manual de Antigua elaborado por la RICID y la OEI, que se publicó en el 2015. En esa medida, se podría decir que este es un estudio de valor para los interesados en estos ámbitos. A pesar de proponer la inclusión de preguntas sobre apropiación y participación ciudadana como una mejoría frente a las anteriores encuestas, esta inclusión no es suficiente para dar cuenta de los procesos reales de los públicos. Las estrategias remiten nuevamente a técnicas de corte deficitario centradas en la comunicación, divulgación y popularización de la ciencia. Se puede decir que este trabajo cumple con los estándares de los estudios por encuesta, aunque las preguntas siguen centradas en temas de conocimiento, información y una concepción tradicional de la ciencia que no implica a los públicos. Así, la encuesta se constituye en un instrumento de recolección de información general sobre algunos aspectos de opinión de la ciencia, más no de medición de las percepciones sociales hacia la ciencia, ya que la medida de estas requiere una mayor cercanía a los contextos de los públicos, teniendo en cuenta los diferentes entornos sociales y culturales, sus necesidades y capacidades, reconociendo que el conocimiento es algo negociado entre científicos y ciudadanos, como lo plantea Wayne en 92. La comprensión de la ciencia no se da en términos de las relaciones sociales y de los intereses, y no tiene que ver necesariamente o solamente con la comprensión de información técnica, sino con la credibilidad y confianza que se tenga en los voceros de las instituciones científicas y la identidad social que se puede establecer, siendo esos grupos de referencia los que ayudan a determinar los comportamientos y formas de entender la ciencia. Modo de discusión y recomendaciones. A partir de los resultados encontrados y teniendo como base la revisión hecha, se puede decir que este trabajo se adhiere a la mayoría de los principios propuestos, con algunas excepciones.
tal vez más por falta de acceso a los datos o por las condiciones particulares del trabajo objetivo, el contexto y el tipo de evaluación, aspectos importantes a ser considerados a la hora de realizar una metaevaluación como la nota STUBLEVE. El hecho de que se haya utilizado otras estrategias como los grupos focales y la observación permitió complementar la información, pues como la nota Bauer, las encuestas muestran una parte de la situación, pero se deben utilizar otras estrategias, aspecto reafirmado por Cortázar al decir que estas tácticas permiten contar con más elementos de análisis que alimentan la evaluación de las percepciones hacia la ciencia, en aras de darle vía a la tríada diálogo, discusión y debate, tratando de alejarse del modelo deficitario. Perdón, en ese sentido, se podría decir que sus resultados buscan obtener información que ayuda a determinar si la política pública de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación está cumpliendo su cometido, si hay necesidad de ajustes o mejoras en concordancia con lo que anota Polino, quien dice que en la medida que este tipo de estudios sirven para retroalimentar la política, mejorar la comunicación científica e incrementar la participación ciudadana. En efecto, en los últimos años se han apoyado iniciativas en el país en pro de la apropiación social de la ciencia, con trabajos encaminados principalmente a apoyar el tema del proceso de paz, por ejemplo, aunque las acciones realmente remiten a actividades de comunicación de la ciencia que buscan sensibilizar a la sociedad sobre la misma. Los resultados de participación ciudadana parecieran confirmar lo que anota Cortázar en el 2010 en cuanto a la relación entre legos y expertos, pues al indagar sobre la participación de los encuestados en investigaciones o en toma de decisiones respecto a temas que los afectan, como los de medio ambiente, aún se encuentran muchas personas que sienten no tener el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Hay más disposición a participar si se cree que tales temas son más cercanos a su vida cotidiana. Tal vez esto da una idea de cómo abordar de otra manera estas temáticas, de modo que los ciudadanos se sientan realmente implicados. Aunque la tercera encuesta se intenta desmarcar de las críticas que se hace de este tipo de estudios, al incluir temas como la apropiación social de la ciencia, continúa con la línea de indagar sobre temas de divulgación científica como la asistencia a museos, parques temáticos, centros interactivos o de popularización como lo es la Semana de la Ciencia, donde se intenta acercar los trabajos científicos a la sociedad. De igual manera, si bien se plantea que hay otras creencias sobre la ciencia en los encuestados, lo que se evalúa es las representaciones construidas a partir de la información transmitida en los medios de comunicación, así como el conocimiento sobre lo que ven, leen y escuchan los colombianos sobre ciencia y tecnología. Para futuros estudios, se recomienda contar con el concepto de más revisores, de modo que se pueda hacer una triangulación de información en torno al estudio objetivo. Asimismo, se plantea la necesidad de acceder a mayor documentación para hacer una mejor revisión de aspectos que quedaron sin revisar, como también incluir otros enfoques que permitan hacer una evaluación más amplia. Muchas gracias. Hasta aquí el trabajo de revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Si querés, puedes dejar de compartir pantallas y te vemos de nuevo. Ahí está, perfecto. Bueno, le pedimos a los jurados que vayan recuperando conexión. ¿Sabes qué? No los veo. Ahí está. Acordate de apretar los 4 cuadraditos que integran un cuadrado más grande abajo, al lado de la I de información, para que los puedas ver en vista mosaico. Ah, ya. Ahí no. ¿Sí? Está, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan todos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, no sé quién quiere empezar con el intercambio o con los aportes que le quieran realizar a Carmen. Bueno, Bueno, Marielina, dale. Bueno, Gracias. empiezo yo, que soy en realidad lo que menos conoce del tema, al frente a mis colegas del jurado, que son expertos en estas cuestiones, y yo no tanto, entonces mis preguntas por ahí y mis observaciones van a ser más triviales o observaciones incorrectas, pero bueno, por eso empiezo. Yo agradezco, digamos, el que Carmen hayas tenido en cuenta mis preguntas y mis observaciones en la evaluación en relación a esta cuestión que es lo primero que yo
observé respecto al trabajo, y es sobre el universo es lo que se pregunta. Desde el momento en que pienso que esa cuestión, lo que se pregunta, es como un aspecto importante en las encuestas para saber realmente si estamos cumpliendo los objetivos que se propone un estudio de ese tipo. Entonces, y ahí viene digamos, tu explicación de todas estas dimensiones que fuiste señalando, de estos aspectos que están, digamos, que vos fuiste analizando, qué es lo que se indaga en las encuestas y en las distintas técnicas, y si se cumplió o no con la expectativa de obtener una radiografía del universo completo del estudio de percepción y apropiación. Entonces te agradezco la explicación. De todos modos, todavía yo no entiendo cómo estas cuestiones, o sea, el modo en que se preguntan estas distintas dimensiones en las encuestas, cómo está contenido en esta primera parte que vos señalaste, que es el punteo, la evaluación de los distintos aspectos que tomás vos del método de la metaevaluación. ¿Dónde estas observaciones que vos hacés, ahora al final, dónde son consideradas en esta grilla de metaevaluación que vos realizás? Si me podés aclarar un poquito más ese punto. Después el segundo punto es respecto al tema que vos señalás, muy interesante, de la cercanía a los contextos en este tipo de encuestas, que es un problema, ¿no? Cómo contextualizar, me imagino que va por allí la observación, cómo contextualizar las respuestas en los distintos universos culturales, sociales, económicos. Creo que vos lo hacés como algo que es problemático en este tipo de instrumentos, obviamente por las características, pero que me puedas ampliar un poquito más de esto, cómo imaginás vos que esto puede ser considerado, incluido, y con más detalle en qué medida sí o no esto fue considerado, porque obviamente las encuestas consideran variables que tienen que ver con el nivel educativo, el territorio donde se realiza, algunos datos más estructurales respecto a quién responde, pero vos creo que vas a algo un poquito más respecto a este tema de los contextos de las respuestas. Y después, si me podés aclarar un poquito más también, que no me quedó claro, esta última recomendación respecto a los revisores, que no alcanzo a entender muy bien a qué eludís con esta cuestión. Por el momento, te diría, son estos mis comentarios y mis pedidos de aclaración. La presentación ha sido muy buena, muy clara, muy sistemática. Te felicito por eso, porque fue una excelente presentación, y después quizás yo voy a revisar, tengo que ir a otra pantalla, mis comentarios en el dictamen que entregué, por si hay alguna cuestión más. Ok, gracias, profesora. Bueno, empiezo por la última. En cuanto a la inclusión de otros revisores, digamos, en los estudios de metaevaluación, aunque pues, y teniendo en cuenta las observaciones del profesor Vacareza, pues hay mucho que decir sobre si la encuesta es una evaluación o no, y si este era el mejor método utilizado. Pero la recomendación dentro de estos trabajos es contar como con más juicios expertos a la hora de hacer estas revisiones. Entonces, en ese sentido va esa recomendación. Y utilizar de pronto otras técnicas, como también el profesor Vacareza lo sugiere, que permitan complementar y hacer un mejor análisis de revisión de la encuesta. En cuanto a la metaevaluación, dónde se evalúan estos últimos aspectos, precisamente dentro de la metaevaluación o dentro de los formatos, las listas de chequeo más bien, no se revisan puntualmente este tipo de aspectos, se revisan más aspectos metodológicos y procedimentales que se tuvieron en cuenta en el trabajo, más que, digamos, estos otros aspectos más como podríamos decir, de la utilidad o de este tipo de instrumentos para medir percepciones. Sobre la necesidad de los contextos, digamos que la encuesta tiene una ventaja, y es la posibilidad de acceder a poblaciones grandes. O sea, esa es una
o a muestras grandes. En este caso fueron más de 6.000 personas las encuestadas y esa es una ventaja, digamos, que tiene, que no se podría hacer en otros casos. Sin embargo, la desventaja que tiene es que precisamente también porque aborda poblaciones tan grandes, no permite ahondar en las temáticas y la revisión de pronto es, cuando se hace ese tipo de encuestas, es sobre aspectos muy generales. Entonces, digamos, también es como que asumir que todos los encuestados están bajo las mismas condiciones, se les hace las mismas preguntas, el mismo tipo de pregunta y obviamente pues no se tienen en cuenta las condiciones particulares de las muestras, sus contextos, si bien es cierto se tuvieron en cuenta variables como estrato o nivel de formación, las preguntas pues son las mismas. Entonces, digamos que yo me preguntaba también, bueno, si no se hacen encuestas, ¿qué otro tipo de instrumentos se podrían hacer? Entonces allí, obviamente, pues hay técnicas cualitativas como grupos focales, observación, trabajo etnográfico. Y de hecho, la posibilidad, incluso en medición y evaluación, existe esa posibilidad de partir de esos ejercicios cualitativos y a partir de allí que surjan los instrumentos. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, las condiciones particulares, tal vez se podría hacer instrumentos que sean, que no solo midan aspectos generales, sino que también revisen las particularidades por regiones o por tipo de comunidades. Bien, te puedo pedir una aclaración sobre esta cuestión de la utilidad, ¿no? Que vos decís que estas preguntas, sobre lo que se pregunta, o sea, quizás es sobre el contenido, ¿no? De las preguntas, que tienen que ver más con la utilidad de lo que uno puede analizar en las respuestas. Pero la utilidad está metida como uno de los niveles en la metaevaluación de las fuentes que vos señalás, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, la utilidad es uno de los principios. Y digamos, en términos generales, lo que mide es que el trabajo esté conectado con los interesados y articulado con sus valores, que la información sea creíble, oportuna y que responda a las necesidades de los usuarios. En este caso, digamos, los usuarios de los resultados de la encuesta sería Colciencias, pues que fue el que patrocinó el estudio, y las personas que trabajan en el tema de percepción. Aquí, pues obviamente, como decíamos, hay mucho cuestionamiento sobre si realmente las encuestas sirven para medir percepción o lo que están midiendo es opiniones. Pero en últimas, pues, si nosotros buscamos, muchos de los estudios de percepción están usando encuestas. Entonces, la utilidad aquí sería dada en términos de la información que pretenden recabar este tipo de instituciones como Colciencias o como el Observatorio de Ciencia y Tecnología sobre estos temas. Y en alguna medida lo que se busca es medir o hacer seguimiento a la política, más que, digamos, más que medir percepciones. Pero ahí pues se traslapan como los dos intereses, ¿no? El de medir las percepciones, pero pues haciéndolo a la luz, por ejemplo, de este caso de si hay o no una apropiación social de la ciencia. Ok. Sí, Marielina. Sí. De mi parte. Buenísimo, muchísimas gracias entonces. Leo, Maru. Ahí está Leo. ¿Me oyen? Sí, perfecto. A ver. Yo no veo a nadie. Ya, no sé por qué no veo a nadie, pero bueno. ¿No ves a nadie en el celular? No estoy en la computadora. Bueno, pero no importa, lo importante es que se oiga. Bueno, sí, nosotros te escuchamos y te vemos bien, Leo. Bueno.
A ver, yo le mandé algunas reflexiones, digamos, que me suscitó la tesis, que me pareció muy bien escrita, a pesar de la dureza, digamos, del objeto, ¿no? Porque describir un método de metaevaluación no es sencillo, pero me resultó agradable de leer. Una de las cuestiones que me generan ciertas dudas es que si esto fue un ejercicio de metaevaluación de una encuesta de percepción pública, de percepción de la ciencia y apropiación, me resulta limitado, digamos, tomar solamente las dimensiones del método que se ha elegido para hacerlo. Recién en la exposición apareció una crítica más clara a los aspectos que toman las encuestas de percepción y una crítica un poco más clara respecto al mismo concepto de apropiación. Pero el análisis o en la metaevaluación que realiza la tesista no resulta muy claro en qué medida la encuesta analizada satisface los objetivos que tenía. ¿En qué sentido? En primer lugar, bueno, hay una frase que se repite mucho, o una idea que se repite mucho en la tesis, es, bueno, las encuestas han recibido muchas críticas, la técnica de la encuesta, pero hay una cierta convicción de que esto sirve para la política. En ese sentido, un poco ingenuamente, me plantearía que una metaevaluación de una encuesta, más que referir a las características metodológicas en sí mismo, más que referir a si corresponde a los valores de los usuarios, etcétera, etcétera, tendría que estar focalizada en cuál es el impacto, cuál es la modificación que produce o cómo se incorpora en la toma de decisiones, por ejemplo, de la política, ya que este tipo de encuestas se considera que son válidos para eso. Yo creo que en términos generales, no sé si es un prejuicio mío o una observación, pero creo que en términos generales este tipo de encuestas no inciden claramente en la política, básicamente en la política, más allá de incorporar o qué sé yo, de promover algunos mecanismos de comunicación de la ciencia. No ha incidido, creo, en ningún caso en mecanismos de mejoramiento de la apropiación por parte del público, etc. Porque por otra parte, no es claro tampoco muchos de los conceptos que utiliza la técnica de la encuesta o este tipo de instrumentos. El mismo concepto de apropiación no está saldado. ¿Cuál es su significado realmente? ¿En qué sentido se dice que el público o que cualquier sujeto se apropia del conocimiento? Tenemos que tener en cuenta que la encuesta como técnica fundamentalmente basada en el individuo y no en colectivos, el concepto de apropiación o la idea de apropiación queda restringida a esta visión o este modelo, digamos, individualista. Cuando en realidad, por acontecimientos históricos y distintas experiencias que han sucedido, la apropiación de conocimiento se realiza en contextos muy concretos y colectivamente. Generalmente
en interacciones muy densas entre interesados, usuarios y demás, que vuelcan sus propios conocimientos legos o naturales o populares en combinación con conocimiento experto, científico, lo que fuere. Entonces, la pregunta me parece más básica es cuál es el objetivo de la tesis. ¿Por qué se elige realizar una experiencia, digamos, de metaevaluación, utilizando un modelo de metaevaluación que creo que está dicho en la tesis, fundamentalmente empleado para el sector educacional, para y emplearlo en, digamos, un objeto que tiene muchas debilidades y falencias, como para llegar a una conclusión que sea útil, no sé si es razonable, que sea útil, un poco lo que plantea, me parece que ha planteado algo Marilina. En fin, después de leer toda la tesis, a mí me quedó esa duda, ¿para qué se realizó este trabajo? Eso básicamente. Yo la verdad que no puedo acceder a las otras cosas que había anotado en la computadora, porque la tengo ocupada con esto, pero bueno, más o menos es eso. No sé si tenés alguna, perdón, no hay que tutear. Si tiene alguna, puede darme alguna respuesta sobre esto y si después seguimos, no sé. Eso. Profesor, le agradezco por las observaciones. De hecho, pues son muy valiosas, sí, fueron muy valiosas. Y bueno, en primer lugar, digamos, ¿cómo surge el interés de este trabajo? En principio, el interés surge pues por saber, digamos, yo he trabajado en temas de medición y evaluación en psicología, que es mi área de base, y digamos, los instrumentos o las evaluaciones que se hacen tienen unas características particulares, ¿sí? Pero lo que yo observaba es que en estos temas de ciencia y tecnología la evaluación es de pronto diferente. Y el interés surge por saber, bueno, cómo es que en ciencia se hace evaluación o medición, ¿sí? Y por eso se hizo como una búsqueda de trabajos que hicieran evaluación en ciencia. Muchos de las revisiones que se hicieron remiten a trabajos de encuestas o de construcción de indicadores. Y estoy pues de acuerdo con lo que plantea el profesor, que una encuesta no es una evaluación, obviamente, es un ejercicio más de medición, si se quiere. Y entonces por eso se tomó a manera de ejemplo, digamos, o de estudio de casos, si se quisiera, obviamente pues reconociendo que se debieron utilizar otras estrategias para ver cómo se hacía la medición en casos o en temas de ciencia. Por eso se tomó en cuenta la tercera encuesta. ¿Por qué la metaevaluación? La metaevaluación, digamos, se tomó como instrumento o como estrategia para abordar la problemática, en la medida en que es una primera aproximación a una revisión de cómo se está haciendo ese ejercicio de medición. Es claro también que esta es una primera aproximación y que se necesitaría pues hacer estudios de pronto ya de metaanálisis o un poco más avanzados que permitan pues dar cuenta de realmente esos aspectos que el profesor anotaba y que la profesora anotaba sobre digamos como esas características o falencias o condiciones de la encuesta. Entonces, por eso se tomó en cuenta la metaevaluación. Y el objetivo, pues era el de revisar cómo se hacen esos ejercicios de medición y evaluación en el tema de ciencia y tecnología.
Ese era como básicamente el objetivo. Y pues digamos, es como a modo de ejemplo de cómo se está haciendo y es pues muchas veces a la luz de construcción de indicadores y realización de encuestas. Sí, está bien. Lo que pasa que, nuevamente, mi pregunta es, ¿en qué medida o por qué hacer este esfuerzo de evaluación, de metaevaluación, sin considerar los impactos reales, las relaciones concretas entre el conocimiento que se construye con una encuesta como esta, y sobre todo con el análisis, que no está estudiado esto, la relación que se establece entre los resultados del instrumento de encuesta y las distintas efectividades que esto puede tener en el ámbito de la política, en el ámbito de la comunicación, etcétera, etcétera. Yo creo que una metaevaluación, si estamos interesados en saber cómo se mide cómo se mide la ciencia, como dijo usted, o cómo se evalúa, suponiendo que esta encuesta sea puede entenderse como evaluación, lo que no queda muy claro es por qué se toma este tipo de instrumentos. Digamos, hay una montaña, digamos, de críticas respecto a estas encuestas, ¿no? Comenzando por, no sé, Irwin y anteriores inclusive, que hablan de las limitaciones que tienen las encuestas. Pero no solamente las limitaciones en cuanto a, digamos, alcanzar o representar con cada estímulo el concepto que se quiere medir, el problema de la validez desde el punto de vista metodológico en las encuestas es una de las cuestiones más graves o más difícil de dilucidar. En qué medida el entrevistado, aparte de las condiciones particulares que tiene, en qué medida capta el mismo significado que le asigna el realizador de la encuesta. Aparte de eso, el problema que se plantea es en cuanto justamente a la utilidad. Podemos definir políticas, podemos definir acciones, podemos definir programas, digamos, de comunicación y no solo de comunicación, sino de participación real, digamos, del público. Podemos definir estrategias, digamos, de combinación entre conocimiento experto y conocimiento lego, etcétera, etcétera, que creo que son los problemas que realmente se plantean en cuanto a la relación entre la ciencia y la sociedad. Es uno de los temas, me parece, más claves para bueno, saber o entender o promover, digamos, un lugar de la ciencia en el mundo, en la sociedad. Sí, aquí... perdón. Sí, no, adelante. Sí, bueno, ahí cabría decir que, digamos, el alcance de este trabajo era descriptivo. Entonces, en esa medida, pues, digamos, pretendía mostrar de alguna manera la situación y sí, obviamente pues, se requería complementarlo con lo que anota el profesor de un análisis sobre la incidencia de esos resultados en la política. Digamos, yo podría decir que en cuanto a la política, pues no ha incidido mucho. Sin embargo, sí se han tenido en cuenta y en los nuevos lineamientos de política que se formula este año, esos antecedentes, digamos, el documento de política remite a esos antecedentes. Y paradójicamente diciendo eso, ¿no? Que a pesar de que se han hecho encuestas y de que se han hecho una serie de ejercicios y de actividades, la apropiación es muy baja.
Entonces que por eso se está reformulando la política y se están haciendo una serie de estrategias pues que pretenden mejorar. Obviamente eso es una formulación y habrá que ver a futuro, pues porque esa nueva política se formula en mayo de este año, realmente qué incidencia tiene estas nuevas formulaciones sobre la política en sí. Pero, pues sí, digamos, este es un primer ejercicio de aproximación descriptivo y en esa medida, digamos, intenta mostrar metodológicamente cómo es que se hacen, pero sí, pues obviamente debe complementarse con otro tipo de análisis como los que plantea el profesor. Bueno. Gracias. A usted, profesor. Gracias, Leo. Maru. Hola a todos, ¿cómo están? Perfecto. Saludo a todos porque no saludé todavía. Buen día. Buen día. En este invierno-verano. Bueno, gracias a todos, gracias por la presentación. Coincido con Leo y con Marilina que fue muy clara, que la tesis está bien redactada a pesar de lo áspero de la temática en sí misma. Coincido con muchas cosas que decía Leo. Mi conclusión general, para hacerlo breve, es: me parece que el ejercicio de metaevaluación es valioso y que esta tesis representa un primer paso en ese sentido, con un montón de camino para recorrer por delante. No sé los planes personales que tenés, Carmen, pero más allá de eso hay todo un campo que necesita de la metaevaluación, básicamente porque seguimos teniendo el problema de entender qué nos pasa con la ciencia en nuestro vínculo social, de la ciencia y sociedad, ¿no? Es un problema que venimos tratando de entender hace mucho tiempo, que las encuestas claramente no han podido dar respuesta completa y que tampoco han podido, como dice Leo, no han logrado un impacto en la política. Hemos echado la culpa a la política de no atender a los resultados de las encuestas, pero tal vez hay que pensar el problema desde los dos lados, ¿no? O sea, la encuesta no ha sabido hacerse escuchar ni sola, ni acompañada con otros instrumentos. Entonces hay toda una cuestión por seguir trabajando, por seguir entendiendo, pero el problema sigue estando y la necesidad de entenderlo la seguimos teniendo. Hoy se ha hecho más evidente que nunca, digamos, y se ha vuelto más complejo que nunca. Entonces, si ya al instrumento de encuesta le faltaba para proveer información útil, o sea, le faltaba madurar, hoy le falta todavía más, porque esta cuestión en la que nos hemos entretenido durante muchos años de los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, se han entreverado todavía más. Hay variables muchísimo más determinantes que hace 20 años no jugaban tan fuertes como el mundo de la comunicación, ¿no? Y de toda la digitalización y las redes sociales que hoy por hoy tienen un peso muy fuerte. Mi conclusión es que el ejercicio de metaevaluación y el concepto de metaevaluación me parece importante, me parece valioso, me parece que lo necesitamos. En esta tesis quizás la metaevaluación está no problematizada en sí misma como instrumento, o sea, todos los conceptos y las categorías que se utilizan no están todavía problematizadas.
no está del todo problematizado la encuesta como instrumento. Hay un salto entre lo Maru, que vos dijiste provee Maru, como... ¿Sí? se te está cortando Sí. un montón. ¿No Yo me lo escucho escuchan? muy cortado. No sé si te podés acercar Uy, un poco al módem. me muevo de lo... Si no, apaga la cámara, Maru, a ver si mejora con que esté solo el audio. Me puedo mover a otro lugar de la casa. Ahí se escucha perfecto. Ah, bueno, entonces lo hago sin la cámara. ¿Necesitan que retome desde el principio o se escuchó? Recién No. se empezó a cortar hace un cachito. Cualquier cosa yo te vuelvo a avisar. Carmen, ¿vos la escuchás bien ahora? Bien, sí, no, sí, fue al final, a la última parte la que no se Perfecto. escuchó, pero muy, muy poquito. Está, entonces yo creo que es un primer paso que necesitamos problematizar la metaevaluación en sí mismo. Necesitamos seguir discutiendo las encuestas, ya no nos alcanzan, eso queda claro. Pero a la vez necesitamos seguir entendiendo qué nos pasa en las relaciones sociales con la ciencia. Hoy más que nunca. Entonces, estamos un poco a ciegas, me parece que no solo tu tesis, sino el campo está con muchos desafíos por delante. Estoy revisando mis notas. Y sí, me parece que todavía hay que trabajar lo que te decía, que en la tesis hay un salto. El instrumento de metaevaluación que vos elegiste trabaja con la encuesta hacia adentro, la mira internamente, sin problematizarla demasiado, y tampoco la herramienta que vos utilizas, y las conclusiones se acercan más hacia afuera, ¿no? A problematizar la encuesta hacia afuera, a esto, qué significa, si realmente vale como instrumento, si realmente puede capturar cuáles son nuestros vínculos con la ciencia como sociedades, qué relación real y concreta puede tener con la política, pero me parece que el camino que sigue hacia adelante tiene que ir más por ahí, que, digamos, tiene que haber un ensamblaje mejor entre los instrumentos de metaevaluación y los problemas más generales que tenemos como para seguir tratando de entender las relaciones sociales con la ciencia y la tecnología. Después de esta pandemia y de todo lo que nos está pasando en relación con la ciencia, todo va a ser un barajar y dar de nuevo. Pero, como decía, creo que es válido porque es una manera de reflexionar. Lo que vos propones en tu tesis es una manera de reflexionar sobre los instrumentos que venimos intentando utilizar para entender qué nos pasa en los vínculos entre ciencia y sociedad. En ese sentido es válida la tesis, creo que sirve, pero hay mucho camino para recorrer por delante como campo en ese sentido. Si la encuesta sirve o no sirve, si sirve acoplada con otros instrumentos de investigación o ya no sirve en sí misma. El mundo se nos ha complicado un montón, entonces realmente creo que la encuesta no alcanza para entender un montón de cosas. Y la política necesita seguir teniendo información para tomar decisiones. Digamos, la ciudadanía científica es el desafío que tenemos por delante. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que seguir trabajando el tema que vos tratás en la tesis, tal vez con muchísima más reflexión
con muchísimos más experimentos, más que la descripción, pero como tesis de maestría y como primer paso, e incluso con todas las observaciones, comentarios y sugerencias que te hacemos, creo que puede ser útil. Yo siempre pienso lo mismo cuando hacemos tesis, cuando evaluamos tesis, cuando somos tutores de tesis, tenemos que hacer mucho más esfuerzo por sacar a las tesis del closet, ¿no? O sea, por abrir este espacio cerrado en el que estamos y que las tesis terminen en artículos periodísticos, con proyección más masiva, en policy brief, digamos, de a poco todos tenemos que lograr en que las tesis den un paso más hacia el exterior, porque, por ejemplo, todo lo que vos trabajaste, más todo lo que nosotros podemos aportar, incluso críticamente, a tu tesis, es un aporte para el campo. Entonces, creo que todos tenemos un desafío también en ese sentido, ¿no? Ya pensando en el ámbito académico y no en tu tesis individual, sino en el trabajo académico que hacemos en general. Así que creo que vale como primer paso y con muchísimos desafíos por delante en el sentido que mencionaba antes. Gracias, Maru. Carmen, no sé si querés contestarle algo. Ahí está. Sí, es que están como construyendo y había un ruido acá, entonces por eso lo silencié. No, muchas gracias, profesora, por los comentarios. Y sí, pues realmente es un primer paso y sería interesante pues continuarlo. Y sí, yo cuando, digamos, miraba el tema de las falencias que tienen las encuestas, y sin que suene a justificación, no sé si irónico llamarlo o cómo llamarlo, es que con todas las falencias se siguen utilizando. Entonces, eso no justifica pues que sean válidas, pero entonces sí nos implica que si queremos seguir trabajando en esto, tenemos lo que decía la profesora, cuestionarnos, bueno, es que las encuestas no sirven o no sirven como las estamos haciendo, o tenemos que cambiar. Y en estos días precisamente yo me preguntaba cuando preparaba la presentación, en estos días y a causa de esta pandemia, el tema de la comunicación de la ciencia que ha sido tan cuestionado también, hoy sí que cobra importancia, y es cómo estamos comunicando o cómo esos públicos que, digamos, que están allá afuera, que no cumplen la cuarentena, que no se cuidan, que no creen que esto sea real. O sea, ¿cómo hacemos para que esos públicos realmente digan, oiga, sí, o sea, esto es real, esto es un riesgo? Y yo creo que muchos, digamos, de los que trabajamos en ciencias sociales estamos en deuda en que no hemos hecho ese ejercicio de aproximarnos realmente, y pues puede que el ejercicio de divulgación no sea el suficiente y el que permita, pues, digamos, cómo llegar. Pero entonces la pregunta es cómo llegar realmente y que haya en las personas ahí sí, apropiación de este tema tan complejo, ¿no? Entonces, esa es, yo creo que una deuda que tenemos los que trabajamos en ciencias sociales. Sí, porque además lo que se ha puesto en evidencia los últimos años es que estuvimos compartimentando demasiado la realidad para tratar de entenderla. Entonces, probablemente hoy por hoy no tiene mucho sentido preguntarse qué actitudes tienen ciertos grupos sociales respecto a la ciencia y la tecnología, si no nos preguntamos más en términos generales qué posicionamientos ideológicos tienen y qué cosmovisiones
respecto al mundo tienen. Entonces ahí tenemos que dar una vuelta de tuerca en cómo hemos tratado de recortar la realidad para comprenderla, ¿no? Quizás no funciona así, no funciona así, y hay varios trabajos que van construyendo evidencia en ese sentido. Nos tenemos que preguntar de otra manera, y bueno, y lo de si la encuesta sirve o no, todavía está en pausa. Me parece que es una respuesta en pausa. Ya sabemos que no sirve como instrumento aislado, eso ya lo sabemos hace tiempo. Hay que ver si sigue sirviendo como instrumento acoplado con otros, pero todavía hay que entender cómo nos preguntamos sobre el vínculo con la ciencia como sociedad, al mismo tiempo que nos preguntamos sobre el vínculo con el mundo como sociedad, porque no está funcionando recortarlo. Exacto. Sí, y entonces, pues pasa que creemos que está, lo que dice el profesor Bacareza, creemos que estamos midiendo algo, pero tal vez no es así. Y la seguimos haciendo y seguimos utilizándolo, pero pues realmente no nos está dando mayor información de la que necesitamos o no sabemos si es esa la información que necesitamos obtener, ¿no? Es todo por mi parte. Gracias, Manu. Bueno, Carmen, entonces, Sergio, no sé si vos querés comentarles, Leo quiere decir algo, y Sergio también, antes de pedirles que abandonen el espacio, te damos un ratito por si querés hacer algún comentario general, ¿sí? Leo, decinos. No, simplemente como objeto o como tema de reflexión. Ya te vemos, profesor. ¿Me ven? Bueno, sí. En relación a lo que decían recién, encuestas se siguen haciendo porque se han instituido como un bien profesional. Hay una profesionalización de la encuesta y hay una cantidad de intereses profesionales que la siguen manteniendo, al margen de su real utilidad o su real vinculación con la política, su real vinculación con la forma como la sociedad maneja el conocimiento. En última instancia es eso, ¿no? Y en tanto no existe una reflexión desde las, diría yo, la profesionalidad de las encuestas. Cuando hablo de la profesionalidad de las encuestas, es el grupo de profesionales que se dedica a realizar estas encuestas, que en algunos momentos históricos tiene más importancia, más poder, y en otros momentos no. Hasta que no se reflexione desde adentro de las encuestas, desde adentro del grupo social que trabaja las encuestas, que produce las encuestas, creo que no se va a lograr una transformación y algo de más utilidad. Nada más, perdón. Perfecto. Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Buenos días. Para los que no había saludado, buenos días a todos y a todas. Quería hacer solamente un muy breve comentario referido más bien al trabajo que hemos desarrollado con Carmen, Alicia, en todo este tiempo. La verdad, bueno, las felicito a Carmen, Alicia, por el trabajo que además muy bien me parece que expuso hoy, y sobre todo porque quería decir dos cosas. Una, que es un trabajo que llevó mucho tiempo. Carmen Alicia es de la cohorte del año 2011 y del año 2012 que asumimos este trabajo conjunto, que nos dimos este trabajo conjunto.
fueron 8 años prácticamente de intercambios, de idas y vueltas, de debates, y hasta llegar finalmente a este producto que Carmen presentó hoy, ¿no? De hecho, la distancia me parece que no es un tema menor, y que eso le da también un mérito adicional a la tesis, porque trabajar, sobre todo en la relación con un orientador de una tesis de maestría a la distancia, durante estos años ha sido también no digo un limitante, pero sí un elemento que tal vez, de haber podido resolver esa distancia o haber trabajado en el mismo espacio físico, diría, podría también haberse desarrollado de otra manera. De hecho, con Carmen creo que nos vimos por primera vez los otros días en la prueba. Sí, efectivamente, en la prueba de cómo funcionaba el campus. Ese fue el primer reconocimiento que tuvimos cara a cara, ¿no? El resto fueron mails que hemos intercambiado durante todo este tiempo, muchos correos, con correcciones, con discusiones, con debates. Y hoy tal vez es muy, muy sencillo esto, ¿no? El encuentro sincrónico en estos espacios virtuales que ha disparado el contexto de la pandemia, pero que 8 años atrás era un poco inimaginable. Por eso hemos siempre apelado al correo y nuestros intercambios han sido a través del correo. Y quería también subrayar esto, digo, que durante 8 años Carmen ha sido consistente y coherente con su propuesta, con su objeto de estudio, que muchas veces en el tiempo, a veces los tesistas se dispersan, se ponen en realidad, se ocupan en cuestiones por ahí asociadas a su trabajo profesional y olvidan o relegan la tesis. Y Carmen creo que ha sido, en este sentido, ha seguido durante todo este tiempo con mucho ahínco, con mucho esfuerzo el trabajo de la tesis. Y por otra parte, me han parecido muy ricos los aportes, y además por otra parte agradezco mucho la lectura atenta que han hecho y muy, muy, muy pormenorizada que han hecho los jurados. Los señalamientos que han hecho me parecen muy pertinentes y muchos de los cuales también han formado parte de la discusión que hemos tenido en todo este tiempo, ¿no? Este intercambio también ha estado caracterizado por parte de los aportes que han hecho los jurados acá. Y bueno, también por intercambio de miradas, de pareceres de las encuestas, de cómo funcionan las encuestas y de su relación con la política pública, de cómo mirarlas, ¿no? Si mirarlas hacia adentro, si mirar su vínculo con la política pública. Eso también ha sido un poco también el tema de discusión y de debate y de intercambios que hemos tenido en este tiempo. Y bueno, que me parece que ha generado este producto que Carmen presenta como tesis, y que solamente quería, bueno, destacar eso, ¿no? El trabajo y la persistencia de Carmen durante todo este tiempo, tratando de resolver también la distancia y pudiendo llegar a estos resultados hoy, ¿no? Así que, bueno, la quiero felicitar y agradecer mucho a todos. Acta número 12, año 2020, ¿se escucha bien? Sí, señor. Perfecto. En Bernal, a los 4 días del mes de agosto de 2020, siendo las 11:30 horas, los que suscriben: María Eugenia Facio, María Elina Estebanes y Leonardo Bacareza, constituidos en jurado del trabajo final de maestría evaluando las evaluaciones, el caso de la percepción pública de la ciencia en Colombia, dirigido por Sergio Emiliosi, se reúnen para examinar a la alumna Carmen Alicia Caicedo Maya, bueno, número de documento, y luego de la exposición consideran que la tesis ha sido muy bien presentada, tanto en lo escrito como en lo oral, y que la tesista
respondió con solidez las respuestas y comentarios del jurado. Por otro lado, dado que el problema abordado en el trabajo es de interés en el campo CTS, el jurado sugiere que se puede continuar reflexionando sobre la utilidad de la institución encuesta e inclusive sobre los conceptos de percepción pública y apropiación de la ciencia. El jurado también considera recomendable rearmar el texto de la tesis para que resulte de utilidad como informe de políticas y asimismo sugiere reorganizar el trabajo de cara a su publicación académica luego de una metarreflexión sobre la propia tesis e incorporando los comentarios y sugerencias realizados. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar el trabajo final presentado por Carmen Alicia Caicedo Maya como aprobado distinguido con 9. Gracias. Felicitaciones, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Me emocioné. Qué bueno, qué lindo vos con emociones y todo. Felicitaciones.